La historia de Adán y Eva es una de las narraciones más conocidas de la Biblia. Esta historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una parte fundamental de la tradición judeocristiana. Es una historia sobre la creación de la humanidad y la relación entre el hombre y la mujer. En el relato, Dios crea a Adán primero, y luego, al ver que Adán está solo, decide crear a Eva como su compañera. Mucha gente está familiarizada con el relato del Génesis, donde Dios crea a Eva de la costilla de Adán. Este acto de creación ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Esta interpretación ha impactado profundamente el pensamiento occidental, moldeando nuestra comprensión de los roles de género durante siglos. La idea de que Eva fue creada de la costilla de Adán ha sido utilizada para justificar una visión jerárquica de los sexos. Sin embargo, una mirada más cercana al texto hebreo original revela una perspectiva diferente, desafiando las interpretaciones tradicionales y ofreciendo una nueva comprensión de la igualdad entre hombres y mujeres. El hebreo original utiliza la palabra tsela, que puede significar costado en lugar de costilla. La interpretación tradicional, con Eva siendo creada de la costilla de Adán, se ha utilizado a menudo para justificar una visión jerárquica de los sexos. Pero si consideramos que Eva fue creada del costado de Adán, esto sugiere una relación de igualdad y compañerismo. Se ha utilizado para apoyar la idea de que los hombres son superiores a las mujeres, ya que el hombre fue creado primero y la mujer vino de su cuerpo. Esta interpretación ha influido en la forma en que las sociedades han visto y tratado a las mujeres a lo largo de la historia. Esta interpretación ha tenido un impacto duradero en las normas y expectativas sociales, influyendo en el pensamiento religioso y las prácticas culturales. Las mujeres han sido vistas a menudo como secundarias o subordinadas a los hombres debido a esta narrativa. Sin embargo, una comprensión más precisa del texto hebreo desafía estas interpretaciones tradicionales. Al examinar el lenguaje original y el contexto cultural de la época, podemos obtener una visión más equilibrada y justa de la relación entre hombres y mujeres. Ofrece una perspectiva diferente sobre la relación entre hombres y mujeres, enfatizando la igualdad, la asociación y el respeto mutuo. Esta nueva interpretación puede ayudar a promover una mayor igualdad de género en nuestras sociedades contemporáneas. Al examinar el lenguaje original y el contexto de la narración de la creación, podemos obtener una apreciación más profunda de la riqueza y complejidad de la Biblia. Esta exploración nos permite ver más allá de las suposiciones tradicionales y abrazar una comprensión más matizada de los roles de género. Yendo más allá de las suposiciones tradicionales, para abrazar una comprensión más matizada de los roles de género. Esta nueva perspectiva no solo enriquece nuestra comprensión de la Biblia, sino que también puede tener un impacto positivo en la forma en que vemos y tratamos a los demás en nuestra vida diaria. La palabra hebrea en el centro de este debate es tselá. Esta palabra ha sido objeto de muchas discusiones y análisis a lo largo de los años, debido a su uso en el relato bíblico de la creación. A menudo se traduce como costilla en Génesis, capítulo 2, versículos 21 al 22, lo que ha llevado a la interpretación tradicional de que Eva fue creada de la costilla de Adán. Esta interpretación ha influido en la forma en que muchas culturas y religiones ven la relación entre hombres y mujeres, sugiriendo una dependencia o subordinación de la mujer al hombre. Sin embargo, tselá tiene un significado más amplio que solo costilla. En otras partes del Antiguo Testamento, se usa para referirse al lado de un objeto, una cámara de un edificio, o incluso una viga de soporte. Este uso variado sugiere que la palabra tselá, en el contexto de la creación de Eva, podría tener un significado más simbólico que literal. Podría estar indicando una parte esencial y estructural de Adán, no simplemente una costilla. En la arquitectura antigua, una tselá era una parte integral de la estructura, proporcionando soporte y equilibrio. Esto podría implicar que Eva fue creada como un igual, una parte esencial del todo, o incluso una viga de soporte. Este entendimiento más amplio de tselá nos invita a reconsiderar las interpretaciones tradicionales y a explorar significados más profundos y simbólicos. Esto sugiere que la palabra tselá, en el contexto de la creación de Eva, podría tener un significado más simbólico que literal. Podría estar indicando una parte esencial y estructural de Adán, no simplemente una costilla. Entender los diversos significados de tselá
es crucial para interpretar la narración de la creación con precisión. Nos permite ver la creación de Eva, no como una simple extracción de una costilla, sino como la formación de una parte vital y complementaria de Adán. Destaca las limitaciones de confiar únicamente en las traducciones y enfatiza la importancia de comprometerse con el texto hebreo original. Las traducciones pueden simplificar o incluso distorsionar el significado original de las palabras. Al reconocer el rango semántico más amplio de Tselá, nos abrimos a comprensiones alternativas de la creación de Eva que enfatizan la igualdad y la asociación entre hombres y mujeres. Esto puede tener implicaciones profundas para la teología y la filosofía. La palabra Tselá aparece varias veces a lo largo del Antiguo Testamento, cada vez refiriéndose a un lado o una estructura de soporte. Este uso consistente refuerza la idea de que Tselá tiene un significado más amplio y profundo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, versículo 12, Tselá describe los lados del Arca de la Alianza. Este uso muestra cómo Tselá se refiere a partes esenciales y estructurales de objetos sagrados. En Primeros Reyes capítulo 6, versículo 6, se refiere a las cámaras laterales del templo de Salomón. Estas cámaras eran cruciales para la estructura y funcionalidad del templo. Estos ejemplos demuestran que Tselá puede significar un elemento estructural que proporciona soporte y equilibrio. No es simplemente una costilla, sino una parte integral y esencial de una estructura. Por lo tanto, entender Tselá únicamente como costilla en el contexto de la creación de Eva representa una interpretación estrecha. No considera el rango semántico más amplio de la palabra y su potencial para transmitir un significado simbólico. No considera el rango semántico más amplio de la palabra y su potencial para transmitir un significado simbólico. Al explorar las múltiples dimensiones de Tselá, podemos llegar a una comprensión más matizada de la creación de Eva. Al explorar las múltiples dimensiones de Tselá, podemos llegar a una comprensión más matizada de la creación de Eva, una que vaya más allá de las limitaciones de una interpretación estrictamente literal. Esto nos permite ver la creación de Eva como un acto de equilibrio y complementariedad, una que vaya más allá de las limitaciones de una interpretación estrictamente literal. Al final, la palabra Tselá nos invita a profundizar en el texto bíblico y a considerar las múltiples capas de significado que puede ofrecer. La traducción de Tselá como costilla se remonta a la Septuaginta, una traducción griega de la Biblia hebrea creada en el siglo III a.C. Este documento no solo es una pieza clave de la historia religiosa, sino también un testimonio de cómo las interpretaciones pueden variar con el tiempo y el contexto cultural. La Septuaginta, aunque es un documento histórico valioso, no estuvo exenta de sus elecciones interpretativas. Los traductores de la Septuaginta enfrentaron el desafío de traducir conceptos hebreos a un contexto griego, lo que a menudo resultaba en decisiones que reflejaban sus propias comprensiones culturales y lingüísticas. En el caso de Génesis capítulo 2, versículos 21 al 22, los traductores eligieron la palabra griega pleura, que significa específicamente costilla, para traducir el hebreo Tselá. Esta elección no fue arbitraria, sino que reflejaba una interpretación específica de los textos originales. Esta elección de traducción tuvo consecuencias significativas para la forma en que se entendió la historia. Al traducir Tselá como costilla, los traductores de la Septuaginta influyeron en la percepción de la creación de Eva y, por ende, en las interpretaciones posteriores de la relación entre hombres y mujeres. La Septuaginta fue ampliamente utilizada por los primeros cristianos, muchos de los cuales hablaban griego en lugar de hebreo. Esta versión griega de la Biblia se convirtió en la base de muchas enseñanzas y doctrinas cristianas tempranas. Como resultado, la interpretación de que Eva fue creada de la costilla de Adán se convirtió en la comprensión dominante en la tradición cristiana. Esta interpretación no solo se reflejó en los textos religiosos, sino también en el arte y la literatura de la época. Es importante tener en cuenta que los traductores de la Septuaginta fueron influenciados por su contexto cultural, al igual que cualquier otro traductor. Sus decisiones reflejaban las normas y valores de su tiempo, lo que a su vez influyó en cómo se entendieron y transmitieron los textos bíblicos. En el mundo antiguo, las diferencias anatómicas a menudo servían como base para las jerarquías sociales. La elección de traducir Tselá como costilla podría haber reflejado esta comprensión cultural, reforzando la idea de la primacía masculina
basada en las diferencias físicas. La elección de traducir tselá como costilla podría haber reflejado esta comprensión cultural, reforzando la idea de la primacía masculina basada en las diferencias físicas. Esta interpretación no solo afectó la teología, sino también las normas sociales y las expectativas de género en las comunidades cristianas tempranas. Además, la traducción de tselá como costilla de la Septuaginta influyó en las traducciones latinas posteriores, como la Vulgata, que solidificaron aún más la interpretación de la costilla en el cristianismo occidental. La Vulgata, traducida por San Jerónimo en el siglo IV, se convirtió en la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica durante muchos siglos. Con el tiempo, esta interpretación se arraigó profundamente en las enseñanzas religiosas, el arte y la literatura, dando forma a la comprensión popular de la historia de la creación y sus implicaciones para los roles de género. Esta visión ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en las percepciones culturales y religiosas hasta el día de hoy. Si entendemos tselá en su sentido más amplio de lado, la narración de la creación adquiere un nuevo significado. El hecho de que Eva haya sido creada del lado de Adán sugiere una relación de igualdad y asociación. Son dos mitades de un todo, creadas de la misma esencia y destinadas a complementarse y apoyarse mutuamente. Esta interpretación enfatiza su humanidad compartida y su interconexión, en contraste con una visión jerárquica, donde una se deriva de la otra. Esta comprensión se alinea con otros pasajes de la Biblia, que enfatizan el valor igualitario de hombres y mujeres a los ojos de Dios. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús». Este versículo destaca la universalidad del amor y la gracia de Dios, trascendiendo las categorías humanas y enfatizando el valor inherente de cada individuo.